Buenas tardes, bienvenidos a esta clase dedicada a personal laboral al servicio de la Administración del Estado. Esta presentación la habéis solicitado muchos alumnos debido a que el tema de personal laboral suele hacerse un tema muy denso. Lo primero es transmitiros tranquilidad. Fijaros que en personal funcionario dedicáis muchos temas del temario al estudio de su régimen jurídico, en unos temas estudiáis la selección, en otros cómo se cambian los funcionarios de puesto de trabajo, en otros las situaciones administrativas, las retribuciones de los funcionarios, las incompatibilidades y todo esto, como os digo, distribuido en muchos temas. Y sin embargo, cuando toca estudiar personal laboral, sucede que todos estos mismos epígrafes que os acabo de citar para funcionarios, en personal laboral os toca estudiarlos en un solo tema, con lo cual el tema es densísimo. Por otro lado, el orden en el que se estudia el tema de personal laboral es el orden en el que el convenio colectivo para el personal laboral de la Administración del Estado analiza el régimen jurídico de estos empleados públicos. Y ese orden no es el mismo que hemos seguido con funcionarios, con lo cual sucede que el convenio os explica antes cómo cambia un laboral de puesto de trabajo y después cómo ingresa un laboral en la Administración del Estado, con lo cual perdéis esa secuencia u orden lógico necesario para retener mejor los conocimientos. La presentación de esta tarde pretende que accedáis al estudio de personal laboral utilizando el mismo orden en el que habéis estudiado el régimen jurídico de personal funcionario, con lo cual alteraremos el orden del convenio. Empezaremos estudiando la clasificación profesional del personal laboral y nuestro siguiente paso será analizar cómo ingresan los laborales en la Administración. Una vez que hayamos visto cómo se efectúa el ingreso, pasaremos a analizar cómo cambian de puesto de trabajo y nuestro siguiente apartado sería las situaciones administrativas del personal laboral. Así, siguiendo con los laborales el mismo orden que habéis utilizado para el estudio del régimen jurídico de personal funcionario, os va a resultar mucho más sencillo y ligero el estudio del tema 8. En cualquier caso, como sabéis, estoy a vuestra disposición en los foros para cualquier aclaración de este u otros temas. Como os decía, vamos a utilizar el mismo orden en personal laboral que el que empleamos en personal funcionario. Y así nuestro primer paso en el estudio tiene que ser la clasificación del personal. En funcionarios, de las primeras cosas que habéis estudiado en el temario, ha sido la clasificación en grupos y en subgrupos, atendiendo al nivel de titulación exigido. Pues vamos a hacer lo mismo con los laborales. Vamos a ver cómo se ordenan o cómo se clasifican los trabajadores laborales al servicio de la Administración del Estado. Estamos, por tanto, en el punto 1, clasificación profesional, y el convenio colectivo para el personal laboral de la Administración del Estado nos indica que a los laborales se les clasifica en 5 grupos atendiendo al nivel de titulación exigido para el ingreso. El grupo 1, licenciados o equivalentes; el grupo 2, diplomados o equivalentes; el grupo 3, bachillerato o equivalente; el grupo 4, graduado en educación secundaria o equivalente; y el grupo 5, educación primaria o equivalente. Fijaros que estos 5 grupos de personal laboral se corresponderían con los antiguos grupos A, B, C, D y E de funcionarios. Ahora en funcionarios tenemos grupo A dividido en A1 y A2, que se corresponderían con el 1 y el 2, grupo C dividido en C1 y C2, que se corresponderían en laborales con los grupos 3 y 4, y lo que el Estatuto Básico del Empleado Público llama otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación, se correspondería en personal laboral con el grupo 5, estudios primarios o equivalentes. Además del criterio clasificatorio grupo, en personal laboral hay un segundo elemento o criterio para clasificar a los laborales, y es el área de actividad, lo que el convenio llama áreas funcionales.
distingue el convenio tres áreas de actividad: el área gestión y servicios comunes, el área técnica y profesional y el área de actividades específicas. Para que tengáis un paralelismo entre funcionarios y laborales, las áreas en personal laboral vendrían a ser el equivalente a los cuerpos en personal funcionario, es decir, agrupaciones de personal atendiendo al área de actividad o al tipo de competencias que van a desarrollar en la administración. Por tanto, no es lo mismo ser titulado superior grupo 1 del área gestión y servicios comunes que titulado superior grupo 1 del área técnica y profesional. En el área técnica tendríamos a lo mejor un ingeniero o un arquitecto, mientras que en el área de gestión y servicios comunes pues tendríamos el grado en Derecho. El tercer elemento o criterio para clasificar a los laborales es la categoría. En este caso no tenemos en personal funcionario ningún concepto análogo de clasificación. El convenio nos dice que las categorías se definen por su pertenencia a un grupo y a un área y recogen de manera no exhaustiva las actividades propias de las mismas. Os pongo un ejemplo de categoría: auxiliar administrativo. Otro ejemplo de categoría: oficial administrativo. Un ejemplo más: titulado superior. Si queréis saber qué categorías existen, podéis acudir al anexo del convenio único. Así, viendo las distintas categorías, entenderéis mejor qué es la categoría. El laboral, por tanto, ingresa en un grupo, en un área de actividad y en una categoría. Volviendo al ejemplo del titulado superior, pues nuestro titulado superior, el grupo sería 1, el área gestión y servicios comunes y la categoría precisamente titulado superior. Si os vais a los anexos del convenio, veréis que en el mismo se contempla cuáles son las funciones propias de un titulado superior, grupo 1, área gestión y servicios comunes. El cuarto y último criterio clasificatorio de los laborales es la especialidad. En este caso, lo que tenéis que tener claro es que la existencia de especialidad no es obligatoria. Y en este sentido, el convenio nos indica que habrá especialidades en los puestos de los grupos 3 y 4 en los que, por razón de sus características singulares y requerimientos de formación, se considere necesario. Por ejemplo, no es lo mismo tener un trabajador que tenga la especialidad en electricidad que uno que tenga la especialidad en fontanería. Para el acceso a determinados puestos necesito que me venga un trabajador de un determinado grupo, de un determinado área, con una determinada categoría, pero necesito que tenga exactamente esa especialidad y no otra. Seguimos avanzando por la presentación y, como os decía, nuestro segundo paso será el análisis de la selección del personal laboral. Según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, los procesos selectivos para ingresar como personal laboral los convoca la Secretaría de Estado de Función Pública. Fijaros que esta precisión de la Ley de Presupuestos hace referencia a las categorías de personal laboral incluidas en el convenio único. Tenéis que saber que en la Administración del Estado existen también trabajadores laborales fuera de este convenio único. En ese caso, las convocatorias las efectuaría la subsecretaría del Ministerio que tuviera las vacantes. Fijaros, por tanto, que hay una discrepancia entre lo que dice el convenio sobre quién convoca y la realidad actual, que es la establecida en la Ley de Presupuestos. En esta diapositiva dedicada a selección, hay dos apartados resaltados en amarillo: selección de laborales fijos y selección de laborales temporales. En todo lo relativo a la selección, sabéis que al personal laboral se le aplican también normas de derecho administrativo. Con esto quiero decir que los preceptos del Estatuto Básico dedicados a selección se aplican a la selección de personal laboral. Y lo mismo sucede con el Real Decreto 364/95. Si cogéis el índice del Real Decreto 364, veréis cómo hay apartados del mismo dedicados a la selección de laborales fijos y a la selección de laborales temporales. Por tanto, en materia de selección, los laborales tienen un régimen jurídico mixto. Se aplican preceptos de derecho administrativo,
dado que, al ser empleados públicos, su selección debe respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Y luego ya el convenio podrá terminar de concretar o pormenorizar algunos detalles. Empezamos con la selección de laborales fijos y el convenio nos explica que los órganos de selección de personal laboral estarán compuestos como mínimo por 4 representantes de la Administración y por 3 representantes de los trabajadores, que podrán recabar la presencia de especialistas con voz pero sin voto, y que para poder formar parte de un órgano de selección de personal laboral hay que ser trabajador laboral de un grupo profesional igual o superior al del puesto convocado y, en el caso de ser un funcionario el que forme parte de este órgano de selección, deberá pertenecer a un grupo de titulación equivalente o superior. En laborales, fijaros que no hay periodo de prácticas, como sucede a veces en funcionarios, sino periodo de prueba. La adquisición de la condición de personal laboral fijo, por tanto, solo sucede una vez superado el periodo de prueba. El convenio colectivo nos dice que el periodo de prueba es 3 meses para los grupos profesionales 1 y 2, 1 mes para los restantes trabajadores, pero para el personal no cualificado el periodo de prueba será simplemente de 15 días laborables. Y en cuanto a la selección de laborales temporales, aquí el procedimiento es mucho más sencillo. Sucede lo mismo que habéis estudiado en relación con la selección de funcionarios interinos. Se trata de emplear procedimientos ágiles que garanticen la igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Por eso el convenio propone como sistema de selección acudir al servicio público de empleo cuando la contratación va a ser previsiblemente estacional, elaborar relaciones de candidatos, lo que coloquialmente conocemos como bolsas, para tenerlas ya preparadas y tirar de ellas cuando haya que sustituir a trabajadores laborales fijos, o bien emplear procedimientos selectivos pero con las adaptaciones correspondientes. Seleccionar laborales temporales haciendo uso de un proceso selectivo es algo excepcional. Tened presente que esto iría en contra de la agilidad que ha de presidir la selección de estos trabajadores. Probablemente os hayáis fijado ya en la diapositiva que he pasado del análisis de las 3 primeras líneas a la mitad inferior y me he saltado todo el apartado dedicado a promoción. Y es que vosotros en funcionarios la promoción interna la estudiabais en el epígrafe dedicado a la carrera, nunca en el epígrafe dedicado a selección. Sin embargo, en laborales tenemos que hacer una pequeña alteración en el orden. Y es que antes de ofrecer los puestos de trabajo de personal laboral a personal de nuevo ingreso, el convenio obliga a 2 cosas. Por un lado, a celebrar procesos de movilidad para que puedan moverse los trabajadores laborales fijos. Y en segundo lugar, el convenio dice que en los procesos de promoción podrán participar trabajadores fijos con la misma modalidad contractual. Es decir, en la selección a través de promoción interna estaríamos permitiendo la mejora de las condiciones profesionales de aquellos que ya trabajan como laborales en la Administración. Fijaros que en el apartado dedicado a promoción hay 4 puntitos negros a la izquierda. Con carácter general, para poder promocionar sucede lo mismo que en funcionarios, es decir, hay que ser trabajador fijo del grupo profesional inmediatamente inferior y tener 2 años de servicios efectivos en ese grupo profesional. No obstante, con carácter excepcional, la Comisión de Interpretación del Convenio puede permitir la promoción interna de trabajadores no del inmediato grupo profesional inferior, sino del siguiente grupo profesional inferior. También se permite la promoción sin tener la titulación cuando a cambio se tiene el doble de antigüedad, es decir, 4 años en lugar de 2. Se exceptúan de esta promoción interna los procesos de acceso a los grupos 1 y 2. Y, en tercer lugar, en la promoción interna del grupo quinto al grupo cuarto se permite participar, aunque no se tenga la titulación,
siempre que se tengan 10 años de antigüedad en el puesto de trabajo. Las vacantes que no se cubran por promoción interna se acumulan al turno libre. En personal funcionario, una vez que habíais estudiado la selección, pasabais al estudio de las situaciones administrativas. Con los laborales vamos a hacer lo mismo y vamos a ver si encontramos en el convenio único un epígrafe equivalente al de situaciones administrativas en personal funcionario. Lo cierto es que lo encontramos, pero no con esta denominación. Lo que en funcionario se llamaba situaciones administrativas, en personal laboral se estudia dentro del epígrafe dedicado a la suspensión del contrato de trabajo. La primera modalidad de suspensión del contrato de trabajo es la suspensión en la que hay reserva del puesto y además el tiempo computa a efectos de antigüedad. Fijaros que estaríamos en este caso ante una situación administrativa privilegiada, porque no trabajo, pero pese a ello, el tiempo de permanencia en esta situación me va a ser tenido en cuenta a efectos de antigüedad y me reservan puesto de trabajo. Y destaco como supuesto propio de esta modalidad el nombramiento como alto cargo y el nombramiento como personal eventual, los reservistas voluntarios o la prestación de servicios de carácter temporal en organizaciones internacionales o en programas de cooperación internacional. Si recordáis estos tres supuestos que os acabo de citar, en personal funcionario los estudiabais dentro de la situación servicios especiales, que es una situación administrativa privilegiada porque hay reserva de puesto y cómputo del tiempo. Por lo tanto, esta suspensión que estamos estudiando, que se llama suspensión con reserva y cómputo a efectos de antigüedad, sería el equivalente en personal laboral a la situación de servicios especiales en personal funcionario. No obstante, además de los apartados que os he destacado hasta el momento, el convenio contempla como suspensión con reserva y cómputo del tiempo otros supuestos, como es el caso de la maternidad de la mujer trabajadora, que vosotros en personal funcionario no lo habéis estudiado como situación administrativa, sino como un permiso. También estaría el caso de la privación de libertad del trabajador mientras no exista sentencia condenatoria firme. Vosotros este supuesto en personal funcionario lo habéis estudiado dentro de la situación administrativa de suspensión provisional. También aparece aquí la suspensión provisional durante la tramitación de un disciplinario y la suspensión disciplinaria por sanción. Vosotros también en funcionarios este apartado lo estudiabais dentro de la situación administrativa de suspensión. El nombramiento como funcionario en prácticas o el periodo de prueba en personal laboral se considera una suspensión con reserva y cómputo del tiempo, mientras que en personal funcionario se articula a través del disfrute de una licencia para acudir al curso en prácticas. Y en cuanto a la invalidez permanente que vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría, en personal funcionario nunca ha formado parte de la situación de servicios especiales, sino que sería un supuesto de incapacidad temporal sin más. Pasamos a la que sería nuestra segunda situación administrativa y el convenio la llama excedencia voluntaria. Si os fijáis, son 5 las modalidades de excedencia voluntaria que distingue el convenio. La primera es la de interés particular y fijaros, es suficiente con tener 1 año de antigüedad. En este sentido, los laborales están mejor que los funcionarios, porque a los funcionarios para pedir una excedencia por interés particular se les exige en la actualidad 5 años de servicios efectivos previos inmediatamente anteriores a la solicitud. Y en cuanto a la duración temporal de la excedencia por interés particular de los laborales, la duración mínima es de 1 año y no hay límite máximo. Si lo comparamos con funcionarios, en funcionarios tenía una duración mínima de 2 años y tampoco tenía límite máximo. La excedencia para cuidado de hijos y familiares está regulada en los mismos términos que para personal funcionario. La excedencia por aplicación de la normativa
de incompatibilidades está regulada en los mismos términos que para personal funcionario. Os recuerdo que en este caso, en personal funcionario, la situación administrativa no se llama excedencia por aplicación de la normativa de incompatibilidades, sino excedencia por prestación de servicios en el sector público. Y en cuanto a la excedencia por agrupación familiar, si os fijáis, la única diferencia entre funcionarios y laborales es que mientras que para funcionarios el artículo 89 del Estatuto habla exclusivamente de cónyuge, para laborales el convenio colectivo único habla tanto de cónyuge como de conviviente acreditado. Pero luego, en cuanto a la duración temporal, es exacta a funcionarios, mínimo 2, máximo 15. La excedencia por razón de violencia sobre la mujer trabajadora está regulada en laborales en los mismos términos que en funcionarios. La tercera situación administrativa del personal laboral sería la excedencia forzosa. Y aquí, fijaros, nos vamos a encontrar con supuestos que en funcionarios también serían supuestos propios de excedencia forzosa, pero también el convenio regula dentro de la excedencia forzosa un supuesto que para nosotros en funcionarios hubiera tenido más lógica situar en el apartado 3.1. Es el primero, y es que fijaros, al laboral se le declara en excedencia forzosa si le designan o eligen para un cargo público o función sindical que imposibilite su asistencia al trabajo. Pero fijaros que esta designación o elección da lugar a la reserva de puesto de trabajo y al cómputo del tiempo a efectos de antigüedad, con lo cual, en definitiva, estaríamos ante una excedencia especialmente cuidada por el ordenamiento jurídico. El segundo y el tercer supuesto, en personal funcionario y en personal laboral, son propios de excedencia forzosa, es decir, trabajadores que han cumplido su condena de suspensión, que han solicitado el reingreso y no es posible concedérselo en el plazo de 6 meses. Por tanto, estaríamos ante situaciones involuntarias para el empleado. Estamos ante empleados que quieren trabajar y que no pueden hacerlo por la incapacidad de la Administración de proporcionarles un puesto de trabajo. Nuestro siguiente epígrafe en personal laboral es la provisión de puestos de trabajo. En este punto 4 se trataría de estudiar cómo se cambian los laborales de puesto de trabajo. En personal funcionario vosotros habéis estudiado que el concurso de méritos es el sistema normal o general de provisión de puestos de trabajo, que se puede emplear el sistema de libre designación cuando así vengan definidos los puestos en la RPT y que cuando urge la cobertura de una vacante o urge proporcionar a un funcionario un puesto dado que carece de él, las formas de provisión que elegiríamos serían la comisión de servicios y la adscripción provisional. Aparte de esto, habéis estudiado en funcionarios los traslados por motivos de salud y rehabilitación, la movilidad de las víctimas de violencia de género y la movilidad de las víctimas de terrorismo. Se trata, por tanto, de analizar ahora si en personal laboral las formas o mecanismos para cambiar de puesto de trabajo que existen son similares a las que hemos visto en funcionarios. La primera forma de provisión que vamos a estudiar en personal laboral es la que el convenio único llama traslado. El traslado del personal laboral es el equivalente al concurso de méritos en personal funcionario, y es que a través de este sistema nos indica el convenio que las vacantes se cubren mediante concurso entre quienes sean personal laboral fijo. Y al igual que sucedía en el concurso de méritos, el puesto de trabajo lo gana el que más puntos saca. Luego, insisto, el traslado en laborales es el equivalente al concurso de méritos en funcionarios. Fijaros hasta qué punto es equivalente que, si os detenéis en las dos últimas líneas de la diapositiva, vais a ver cómo el convenio indica que los traslados se entienden voluntarios, irrenunciables, que no dan derecho a indemnización y que no puede participarse en un nuevo concurso de traslados hasta que no transcurran 2 años. Si os vais al Real Decreto 364/95 para ver qué se dice en el mismo sobre los destinos que los funcionarios obtienen por concurso, vais a ver cómo sucede lo mismo. En el caso de los funcionarios, el Real Decreto 364
nos indica que los destinos obtenidos por concurso son voluntarios, son irrenunciables y no dan derecho a indemnización. Y además no se puede volver a concursar hasta que no hayan transcurrido 2 años. Eso sí, en funcionarios tenemos la salvedad de que sí sería posible el concurso cuando optamos a un puesto de trabajo que se encuentra adscrito a la misma Secretaría de Estado o, en su defecto, Ministerio. Una vez que hemos visto el concurso de traslados, pasamos a la segunda forma de provisión, que es la movilidad sin cambio de funciones. En este caso estamos hablando de trabajadores laborales a los que se les cambia el centro de trabajo, pero no las funciones. Estaban en un centro de trabajo en una determinada ubicación física y se les cambia a otro centro de trabajo en una ubicación física distinta. El convenio nos dice que esta movilidad sin cambio de funciones no puede alcanzar nunca los límites de la movilidad geográfica, es decir, que no podría trasladarse al trabajador a un centro de trabajo que distara más de 10 kilómetros del centro de trabajo inicial. ¿Cuándo puede la Administración cambiar así a un trabajador? Pues solo en caso de necesidades del servicio. Es necesario informar a los representantes de los trabajadores y además han de aplicarse criterios de prelación, eligiendo siempre al trabajador de menor antigüedad y teniendo claro que los representantes de los trabajadores tienen prioridad de permanencia. Cuando se trata de trasladar a un trabajador a un centro de trabajo que dista más de 10 kilómetros, ya no hablaríamos de simple movilidad sin cambio de funciones, sino de movilidad geográfica. La movilidad geográfica, como veis, puede ser definitiva o puede ser temporal, y dentro de la definitiva puede ser voluntaria y efectuarse porque el trabajador ha concursado para irse a otra ubicación, o puede ser forzosa por necesidades organizativas. En este caso, siendo forzosa, podría ser individual o colectiva y hay que negociar con los representantes de los trabajadores esta movilidad. Y en cuanto a la movilidad geográfica temporal, es aquella que no puede superar los 12 meses de duración y se puede efectuar por razones técnicas, organizativas o de mejor prestación de los servicios. Otras formas de movilidad: la movilidad de las víctimas de violencia de género, la movilidad entre administraciones públicas, las permutas y la adscripción temporal a puestos vacantes. Fijaros que en la movilidad de las víctimas de violencia de género, la diapositiva dice que se efectúa en términos similares a funcionarios, pero con una reserva del puesto anterior de 6 meses. En este apartado tenéis que tener en cuenta que en la Administración del Estado, en el año 2015, se aprobó una resolución regulando el procedimiento para hacer efectiva la movilidad de las empleadas víctimas de violencia de género. Y esta resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública se aplica a funcionarios y se aplica también a personal laboral. Por tanto, si queréis profundizar un poco más en esta cuestión, acudir a la resolución que os digo. En cuanto a la movilidad entre administraciones públicas, el convenio colectivo nos indica que podrían atenderse solicitudes de movilidad de una administración a otra siempre que haya reciprocidad. Bueno, eso es lo que vosotros tenéis que estudiar. En la práctica ya os digo que no existe esta movilidad de los laborales de una administración a otra porque los jueces interpretan esta movilidad como cesión ilegal de trabajadores. En este sentido, para los jueces, cada administración pública sería una empresa con su convenio colectivo y una empresa no puede ceder a un trabajador a otra empresa que sería la otra administración pública. En este apartado se recogen también las permutas, que se encuentran para los laborales reguladas en los mismos términos que para funcionarios, salvo el requisito de diferencia de antigüedad y que no puede volver a autorizarse una permuta en 5 años. En cualquier caso, con las permutas yo tampoco perdería mucho el tiempo, dado que es una forma de provisión potestativa y excepcional.
Y la última forma de provisión que figura en el apartado 4.4 es la adscripción temporal a puestos vacantes. La adscripción temporal a puestos vacantes de los laborales es el equivalente para personal laboral de las comisiones de servicio en personal funcionario. Fijaros que en cuanto a la duración temporal, la temporal es de 1 año prorrogable por otro y las retribuciones que se perciben son las del puesto que efectivamente se ocupa. Fijaros en el apartado 4.5. El apartado 4.5 se llama movilidad funcional. En este caso estaréis pensando, pues yo en funcionarios no he estudiado ningún epígrafe que se denominase movilidad funcional. Efectivamente, vosotros en personal funcionario no habéis estudiado ningún epígrafe con esta denominación porque cambiarle las funciones a un funcionario es tan sencillo que lo habéis estudiado en el Real Decreto 364/95 como una modalidad de comisión de servicios que se llama atribución temporal de funciones. En funcionarios, alterar temporalmente las funciones, según el Real Decreto 364, puede hacerse bien cuando aparecen funciones nuevas que todavía no se encuentran atribuidas a ninguna unidad administrativa, o bien cuando funciones que sí que están correctamente atribuidas a una determinada unidad administrativa no pueden ser adecuadamente atendidas por el mayor volumen temporal u otras circunstancias. En funcionarios no hay límites temporales precisos para esta alteración de funciones y tampoco hay una mayor retribución. En laborales, sin embargo, si a un trabajador le cambias las funciones, hay límites temporales y consecuencias retributivas. Fijaros que dice el convenio que alterarle las funciones a un trabajador pues podría hacerse entre puestos del mismo grupo profesional y siempre con respeto a las limitaciones derivadas de la titulación. Si la movilidad hiciera necesario que el trabajador desarrollase funciones de un área, de una categoría o de una especialidad distinta, pues habría que comunicárselo a la subcomisión delegada y también fijar criterios de precedencia para determinar a qué trabajadores les corresponde esta alteración de funciones. Y entre los criterios de precedencia debería estar la voluntariedad. Por supuesto, si fuera necesario, habrá que proporcionar al trabajador un programa de formación y de adaptación al puesto de trabajo. Las retribuciones que se le pagarían al trabajador son las del puesto efectivamente ocupado, salvo en caso de que se atribuyan funciones inferiores, en cuyo caso conservaría las retribuciones de origen. Si el puesto que se le encomienda al trabajador laboral fuera de un grupo profesional inferior, solo podría hacerse durante un mes en el periodo de 1 año y pagándole, como os he dicho, las retribuciones del puesto de origen. Si las funciones encomendadas fueran de grupo superior, solo podría hacerse por un periodo máximo de 8 meses en un cómputo de 2 años y habría que abonarle al trabajador diferencias salariales. Hay otros supuestos en esta 9ª diapositiva de movilidad funcional, si bien no, a diferencia de las funciones de grupo inferior y grupo superior, los 3 restantes supuestos que vamos a ver en esta diapositiva no tienen como causa las necesidades organizativas de la Administración. Es el caso de la movilidad funcional por incapacidad laboral del trabajador, la movilidad por disminución de la capacidad y la movilidad por razones objetivas. La movilidad funcional por incapacidad laboral no existe en funcionarios. Cuando a un funcionario se le declara una incapacidad permanente total, se procede a su jubilación. Sin embargo, en laborales el convenio permite que la Administración, a petición del trabajador, le cambie a otro puesto de trabajo más adecuado, formalizando un nuevo contrato por el 50% de la jornada y con las retribuciones profesionales. En caso de disminución de la capacidad, también podría llevarse a cabo movilidad del trabajador, bien porque éste lo pida o bien porque la Administración lo decida. Y finalmente, lo que el convenio llama movilidad por razones objetivas, vosotros en funcionarios
lo habéis estudiado como traslados por razones de salud y rehabilitación. Se encuentran regulados en la Ley 3084 y también en el Real Decreto 364/95. Finalmente estaría el supuesto de la movilidad para la protección de la maternidad y el convenio permite la movilidad de la trabajadora cuando sea preciso para la protección de la madre y del feto. Estamos ante un supuesto de movilidad temporal y siempre es necesario un informe del servicio médico. En materia de jornada y horarios, pues en materia de jornada, la jornada de los laborales es la que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 con carácter de legislación básica para todas las administraciones públicas. 37 horas y media es la regla general y la regla especial es 40 horas semanales. Los trabajadores laborales tienen derecho a una pausa durante la jornada de 30 minutos. En caso de jornada de noche serán 2 pausas las que tendrá el trabajador de 20 minutos cada una. Es posible jornada de verano y en cuanto a las horas extras, preferentemente se compensarían con tiempo de descanso. En vacaciones, permisos y licencias, fijaros cómo os pongo una observación en la diapositiva. Las vacaciones son igual que para funcionarios y os pongo a continuación ver artículos 50 y 51 del texto refundido del Estatuto Básico. En cuanto a licencias, los trabajadores laborales tienen derecho a una licencia por asuntos propios. Esta licencia también la tienen los funcionarios, es la licencia que coloquialmente conocemos como licencia sin sueldo. Tienen también la posibilidad de pedir una licencia para realizar misiones en países en vías de desarrollo. Esta licencia, sin embargo, no existiría en personal funcionario. Y en cuanto al catálogo de permisos, bueno, pues tenéis que tener en cuenta que aunque el convenio recoja permisos como el de paternidad de 15 días, pues en estos permisos tendríamos que estar a lo establecido en el Estatuto Básico del empleado público. Estructura salarial. Salario y pagas extras. En funcionarios, vosotros habéis estudiado que la nómina mensual se divide en 3 partes: sueldo, destino y específico. Y realmente lo gordo, por así llamarlo, de la nómina está en el específico. En laborales, sin embargo, lo gordo de la nómina es el salario y puede haber en la misma otras retribuciones, como es el caso de la antigüedad o complementos salariales. Pero el grueso del importe que el trabajador percibe al mes se encuentra en el salario. El salario depende de la categoría. En complementos salariales, pues como veis, hay algunos trabajadores que tienen complementos de puesto derivados de las peculiares condiciones de prestación del servicio, como es la nocturnidad o la tonicidad, y complementos por cantidad o calidad de trabajo, que serían el equivalente en laborales a lo que son la productividad y las gratificaciones de funcionarios. Y en el caso de los trabajadores de Ceuta, Melilla o Canarias, pues hay también un complemento de residencia. Régimen disciplinario. Cuidado con el régimen disciplinario. En esta materia tenéis que tener muy presente el Estatuto Básico. Os remito al artículo 93 del mismo, que dice que las disposiciones en él contenidas se aplican a funcionarios públicos y a personal laboral. Por tanto, sí que os interesa estudiaros la diapositiva actual, con las llamadas que en la misma se hacen al convenio, pero fijaros que en la diapositiva siguiente, en la 16, el convenio regula unos plazos de prescripción muy breves. Bueno, pues estos plazos de prescripción de la diapositiva 16 que están escritos en el convenio no son los que en realidad se aplican a los laborales. Se aplicarían los del artículo 97 del Estatuto Básico del Empleado Público. En este sentido, que sepáis que ya hay una sentencia del Tribunal Supremo dictada en unificación de doctrina aclarando este extremo. He dejado para el final 2 diapositivas
que he llamado cuestiones generales sobre el convenio, como son en qué fecha se celebró, cuándo entró en vigor, cuál era la vigencia inicialmente prevista, a qué trabajadores se aplica y la existencia de una comisión de seguimiento del convenio. Espero con esta presentación pues haberos ayudado a acometer el estudio del tema 8 y en cualquier caso, insisto, estoy a vuestra disposición en los foros para cualquier duda que podáis tener. Buenas tardes.